Te dije que no me molestaras con estas tonterías, Rogelio. La voz de Valentina era un susurro helado, pero las palabras eran afiladas como cuchillas de afeitar. No tengo por qué darte explicaciones de lo que hago con mi dinero, ni mucho menos con quién lo gasto. Se encontraba sentada en la inmensa sala de la mansión, con una copa de vino en la mano y una sonrisa burlona en el rostro. Rogelio la miraba desde el umbral de la puerta, con el corazón apretado por una mezcla de rabia y decepción. Hacía meses que las discusiones eran la única forma de comunicación entre ellos, y la distancia en la que dormían era más amplia que la que había entre sus vidas. Había intentado hablar, había intentado encontrar una forma de solucionar las cosas, pero era como hablarle a una pared de mármol. No son tonterías, Valentina. Son extractos bancarios que no cuadran con tus gastos habituales. ¿Y el collar de tu madre aún no ha aparecido? ¿O la mucama lo volvió a esconder? Su voz era una mezcla de amargura y resignación. Ella se rió, un sonido seco y sin emoción. El collar, el relajo de siempre. Ese, mi amor, lo tiene la mucama, por supuesto. ¿Quién más podría tenerlo? No te preocupes, en unos días lo encontraremos. ¿Y en cuanto a los gastos? Bueno, supongo que tengo muchos secretos que no te he contado. Rogelio sintió un escalofrío. La frialdad de su esposa era más cortante que cualquier grito. No te preocupes, repitió ella, mirando sus uñas largas y afiladas. Pronto todo va a estar perfectamente claro. Tú y yo vamos a tener una conversación muy importante, pero por ahora déjame en paz, que tengo que prepararme para una cena con un socio importante. Con esas palabras, lo dejó solo en el inmenso salón, con un silencio que pesaba más que cualquier pelea. Y mientras ella subía las escaleras, Rogelio no se movió. Algo en la forma en que su esposa se había burlado de él, en su voz, en la frialdad de su mirada, le hizo entender que la prueba que tenía planeada para su empleada, Teresa, no saldría de la nada, sino de un plan mucho más perverso. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Era un martes nublado y caluroso, de esos días en los que todo parece estar a punto de estallar, pero nadie sabe cuándo. En la enorme casa del empresario Rogelio Barrera, un hombre de 38 años que tenía más dinero del que podría gastar en 3 vidas, se respiraba una tensión que nadie comentaba, pero que todos sentían. Rogelio estaba sentado en su oficina, un cuarto enorme con muebles oscuros, una alfombra gruesa, un bar completo en la esquina y una ventana gigante que daba al jardín. En el centro del escritorio había un reloj carísimo, una pieza única de colección con detalles de oro y platino valorado en más de 1 millón de pesos. Nadie tenía idea de cuánto costaba realmente, pero todos sabían que si lo tocabas y se perdía, podías olvidarte de tu vida entera. Rogelio no estaba ahí por casualidad. No era que se hubiera quedado dormido en su silla por el calor. Lo hizo a propósito. Quería poner a prueba a alguien. Fingió que se había quedado dormido con la puerta abierta de su oficina, el reloj expuesto a la vista de cualquiera que pasara. La persona a quien quería probar era Teresa, su empleada doméstica, una mujer de 34 años, viuda desde hacía 3, trabajadora, puntual y con una vida dura que no contaba porque no quería dar lástima. Tenía una hija de 9 años a la que casi nadie conocía porque jamás la llevaba al trabajo, pero ese día fue distinto. Su niñera se enfermó, su vecina no estaba y no le quedó de otra más que llevarla a la mansión. Rogelio ni se molestó en preguntar por qué había una niña en su sala. Solo la saludó con una sonrisa apretada y le pidió a Teresa que no se alejara mucho. Esa prueba que Rogelio planeó no salió de la nada. La semilla de la desconfianza había sido plantada por alguien muy cercano. Su esposa, Valentina, una mujer elegante, de esas que siempre están perfectas, con la mirada afilada y las uñas largas como garras.
Ella fue quien un día llegó llorando al estudio diciendo que su collar favorito, uno con diamantes heredado de su madre, había desaparecido. Dijo que lo había dejado sobre la cómoda, que estaba segura de que no se le podía haber perdido, y luego bajó la voz y dijo que la única persona que entraba a la habitación era Teresa. Fue sutil, como si no quisiera decirlo directamente, pero el veneno quedó en el aire. Rogelio no reaccionó al principio, amaba a su esposa, aunque últimamente ya no sabía si eso seguía siendo verdad. Discutían mucho, dormían en camas separadas desde hacía meses. Él estaba cansado de sus reclamos y ella lo miraba como si le estorbara, pero aún así la escuchó y empezó a observar más a Teresa. Le parecía raro que una mujer con tan poco dinero no se quejara nunca, no pidiera aumento, no cometiera errores. Era demasiado perfecta, y eso empezó a parecerle sospechoso. Por eso la prueba. Por eso fingir dormirse en su oficina con el reloj en medio del escritorio, y por eso no cerró la puerta, ni apagó la luz, ni se quitó la chaqueta, solo se recostó en su silla, entreabrió los ojos, lo justo para ver sin ser notado, y esperó. Teresa entró a limpiar como siempre, con su trapo y su balde, sin decir nada. Su hija, Lucía, iba detrás de ella, callada, pero con los ojos bien abiertos, mirando todo como si fuera un museo. Nunca había estado en un lugar así. Todo era gigante, lujoso, brillante. Había cuadros por todas partes, floreros enormes, alfombras gordas, lámparas como de hotel. Teresa le dijo que no tocara nada, que se quedara quieta, que solo iba a tardar unos minutos. La niña se sentó en una esquina junto a una mesa con revistas y se puso a verlas mientras su mamá limpiaba. En ese momento, Rogelio se quedó completamente quieto. El corazón le latía fuerte. Veía por el rabillo del ojo. Teresa se acercó al escritorio, limpió con cuidado, pasó el trapo por la orilla sin tocar el reloj, luego se alejó. Volvió a acercarse, tomó un portaplumas, lo levantó, limpió debajo, lo volvió a poner. El reloj seguía ahí, intocable. Rogelio no podía creer lo que veía. Teresa ni siquiera lo miraba. Era como si supiera que estaba ahí, pero no le importara. Terminó su trabajo, recogió sus cosas, le hizo una seña a Lucía y se fueron al siguiente cuarto. Rogelio no se movió por varios minutos. Sentía una mezcla rara entre alivio y vergüenza. No había visto nada sospechoso, nada. Pero justo cuando se levantó, pasó algo. Escuchó una voz en la planta baja. No era la de Teresa, era la de su esposa. Estaba hablando por teléfono sin saber que la niña seguía por ahí, escondida en la sala. La voz era clara, decidida, sin rastro de miedo. Estaba diciendo algo que le congeló la sangre a quien la escuchaba. No te preocupes, el collar lo escondí yo. Ese tonto ni cuenta se va a dar. Y añadió, refiriéndose a Teresa. Y la sirvienta, si abre la boca, nadie le va a creer. Ya sabes. ¿Y cómo son? Se asustan fácil. Todo va a salir perfecto. Pronto va a firmar los papeles y tú y yo vamos a tener todo. Lucía, que había bajado por un jugo sin avisar, se quedó paralizada detrás del sofá. No se atrevía a moverse, tragó saliva. Entendió cada palabra, aunque no entendía bien lo que significaban. Solo sabía que su mamá no era la ladrona y que la esposa del jefe estaba mintiendo. Subió corriendo las escaleras sin hacer ruido, con los ojos muy abiertos y la cara pálida. Encontró a su mamá en el cuarto de los jarrones, la jaló del delantal y le dijo que necesitaba hablar con ella. Teresa pensó que era una travesura, pero cuando vio la cara de su hija, dejó todo y se agachó. Lucía le contó todo, palabra por palabra. Teresa sintió que el mundo se le venía encima. No podía respirar, no sabía si creerle, si pensar que había escuchado mal, si era una broma de mal gusto. Pero Lucía no mentía. Teresa la conocía. Su hija no era de inventar cosas.
y lo que había dicho coincidía con lo que ya sospechaba desde hacía días. Algo andaba mal en esa casa, muy mal. Ese día, Teresa terminó su trabajo como si nada. Sonrió, saludó, recogió sus cosas y cuando tuvo la oportunidad, tocó la puerta de la oficina del patrón. Él la miró como si nada, pero en sus ojos había algo nuevo, algo que ninguno de los dos se esperaba. Y ahí fue donde todo comenzó a cambiar. Lucía nunca había estado en un lugar así. Desde que cruzaron la reja principal, todo le parecía sacado de una película. La entrada era tan grande que pensó que ahí cabía su casa completa. Los árboles perfectamente podados, las flores acomodadas como si alguien las peinara todos los días, el piso limpio como si nadie caminara por ahí nunca. Caminaba pegada a su mamá, agarrada de su ropa, con los ojos bien abiertos. Teresa no quería llevarla, pero no le quedó de otra. Esa mañana se le complicó todo. La señora que le ayudaba a cuidar a la niña se enfermó de la panza. Su vecina no podía recibirla porque tenía un compromiso. Y Rogelio, el patrón, había dicho alguna vez que si algún día tenía una emergencia podía llevarla. No era algo común. A nadie le gustaba que los empleados llevaran a sus hijos. Pero ese día fue distinto. La niña iba a quedarse calladita, portarse bien y no molestar a nadie. Al entrar a la casa, Lucía se quedó parada en la entrada mirando todo. Unas escaleras enormes al frente, un candelabro que colgaba del techo como si fuera de cristal y unos cuadros raros en las paredes. No entendía qué pintaban, pero eran coloridos. Teresa le apretó la mano y le dijo que se quedara en la sala, que no se moviera de ahí, que se pusiera a leer algo si quería, que no tocara nada, que en un par de horas se iban. Lucía obedeció. Siempre lo hacía. Sabía que su mamá se partía el lomo trabajando, sabía que no estaban ahí por gusto y que una sola travesura podía meterse en un lío. Teresa empezó a limpiar como de costumbre. Se movía rápido, pero con cuidado. Conocía cada rincón de la casa. Sabía qué jarrón no se podía tocar, cuál tenía que sacudir con un trapo especial y cuál no se debía ni mirar. Mientras tanto, Lucía hojeaba una revista de decoración aburrida, pero con los ojos atentos. De pronto, escuchó pasos que bajaban por las escaleras. Se asomó un poquito sin hacer ruido. Era Valentina, la esposa del patrón. Estaba hablando por teléfono. Llevaba puestos unos lentes grandes y una bata blanca que parecía de hotel caro. Hablaba fuerte, como si no le importara que la escucharan. Dijo algo sobre una cita que tenía más tarde, sobre que el chofer ya sabía a qué hora llevarla y que no iba a tardar mucho. Después fue a la cocina, pidió un café, se quejó del servicio y volvió a subir. Lucía sintió un poco de miedo. Esa señora no le gustaba. Su mirada era fría, su tono de voz seco. Parecía que siempre estaba de malas, como si todo lo que la rodeaba le molestara. En cuanto se perdió por las escaleras, Lucía volvió a sentarse, pero algo la hizo levantarse. Fue una curiosidad rara, como esas veces que uno siente que tiene que ir a ver qué está pasando, aunque no sepa por qué. Se levantó sin hacer ruido y subió los primeros escalones con cuidado. No tenía permiso, pero no iba a subir por completo. Solo quería ver. Y fue entonces cuando la escuchó. La voz de la señora Valentina en una habitación del segundo piso, hablando por teléfono. Esta vez no era una llamada cualquiera. No sonaba como una plática de rutina. Había algo raro en su tono. Lucía se quedó quieta al pie de la escalera y solo escuchó. La puerta estaba entreabierta. Desde ahí se oía casi todo. La voz de Valentina salía fuerte, con enojo, con decisión. No, no seas impaciente. Ya te dije que todo está bajo control. Él no sospecha nada. El collar está guardado en la caja negra, la que está en el fondo del closet, donde guarda las escrituras. Nadie va a buscar ahí. Y la muchacha pobrecita ni se imagina lo que le espera. En cualquier momento le encuentran algo y ahí se acabó.
Lucía tragó saliva. Su corazón empezó a latir más rápido. Luego escuchó otra frase que la dejó helada. El reloj ese que tiene en la oficina lo va a dejar sobre el escritorio. Lo hablamos. Yo le dije que lo hiciera. Es la forma de comprobar si la sirvienta se lo roba. Si lo hace, tenemos la excusa perfecta para despedirla. Si no, buscamos otra forma. Tú y yo ya hablamos de eso. Lo importante es que él firme antes de que se entere de todo. Lucía sintió un escalofrío. Quiso bajar corriendo, pero se agachó primero, como si su instinto le dijera que debía pasar desapercibida. Cuando estaba a punto de dar el primer paso, Valentina salió del cuarto. Cerró la puerta sin notar que alguien la había estado espiando. Bajó con el teléfono en la mano hablando todavía y se metió al jardín. Lucía esperó unos segundos, bajó corriendo y fue directo con su mamá. Teresa estaba en el área del comedor limpiando las sillas. Lucía le jaló el suéter con fuerza. Teresa se agachó de inmediato, preocupada. Le preguntó si estaba bien. Lucía le dijo que sí, pero que tenía que decirle algo importante. Le pidió que se fueran ya. Teresa, confundida, pensó que era una rabieta, pero la vio tan nerviosa que dejó todo y la llevó a la parte de atrás, junto a la lavandería. Ahí, lejos de los demás, la niña le contó lo que había escuchado. Teresa no sabía cómo reaccionar. Sentía que le temblaban las piernas. Miraba a su hija que hablaba con esa seriedad que uno no espera de una niña tan chiquita. Lucía no lloraba, no se veía confundida. Solo hablaba claro, como si supiera que tenía que hacerlo. Teresa quiso pensar que su hija había malentendido, pero no. Todo coincidía. El collar, la desconfianza, el reloj sobre el escritorio. Era demasiada coincidencia como para ser un invento. Teresa no era tonta. Sabía que si hacía un escándalo, nadie le iba a creer. La iban a correr en ese instante. ¿Y quién le iba a contratar después si se metía en un lío así? Pero no podía quedarse callada. No. Si era verdad, no. Si estaban usando a su hija como testigo de algo tan feo. Así que tomó una decisión. No iba a decir nada todavía, pero tampoco se iba a quedar cruzada de brazos. Tenía que pensar bien qué hacer. Le pidió a Lucía que no hablara de eso con nadie, que no dijera nada, ni siquiera a su abuela por teléfono, que por ahora iban a hacer como si no supieran nada. Lucía obedeció. La niña entendía que era algo serio y aunque estaba asustada, confió en su mamá. El resto del día pasó lento. Teresa siguió limpiando. Lucía se quedó en una esquina más callada que nunca. No preguntó nada, no pidió nada, no se movió de su lugar. La señora Valentina salió más tarde. Se fue en su camioneta sin despedirse de nadie. Rogelio seguía en su oficina, supuestamente dormido, pero cuando Teresa pasó de nuevo por ahí, notó algo raro. El reloj seguía en el mismo lugar, pero ahora ella sabía por qué estaba ahí. Ya no era casualidad. Esa noche, cuando llegaron a casa, Teresa puso a su hija a dormir y se sentó en la cocina con una taza de café frío entre las manos. Miraba la pared sin verla. Tenía que tomar una decisión. ¿Iba a contarle al patrón lo que su hija había escuchado? ¿Iba a arriesgarse? ¿Y si pensaba que todo era un invento? ¿Y si decía que era mentira y la corría? Pero también estaba la otra parte. ¿Y si no decía nada y ellos seguían con su plan? ¿Y si le hacían daño a alguien? ¿Y si ese hombre, ese amante del que hablaban, aparecía de pronto y se metía en la casa? Teresa no podía dormir. Sabía que a la mañana siguiente tenía que hablar y que lo que dijera podía cambiarlo todo. Esa noche, Lucía no se durmió rápido. Aunque se había metido a la cama a la hora de siempre, no podía cerrar los ojos. Sentía un nudo en la panza, como cuando uno sabe que hizo algo importante, pero no está seguro de qué va a pasar después. Había hecho bien en contarle a su mamá, pero ahora tenía miedo, no por ella, por su mamá, porque sabía que los adultos no siempre creen a los niños y que a veces la verdad no alcanza para
que las cosas salgan bien. Teresa, por su lado, tampoco pegó un ojo. Se quedó sentada en la mesa de la cocina, con los codos apoyados y la cabeza entre las manos. Pensaba una y otra vez en lo que le había contado su hija. No dudaba de ella. Sabía que Lucía no se inventaba cosas. Era una niña seria, observadora, inteligente, pero también sabía que lo que había escuchado era peligroso. No era cualquier chisme, no era cualquier conversación, era una confesión. Y si todo era cierto, entonces la señora Valentina estaba usando su poder para destruirla sin razón. Teresa intentó pensar en lo que podía hacer. Hablar directamente con el patrón era una opción. Pero, ¿y si él también estaba metido? ¿Y si se lo tomaba a mal? ¿Y si creía que estaba manipulando a su hija para limpiar su nombre? Todo podía salir mal. Ya no sabía en quién confiar. Lo único que tenía claro era que no podía quedarse callada. Algo tenía que hacer. A la mañana siguiente se levantó antes del amanecer, preparó el desayuno para Lucía, la vistió con su uniforme escolar y la dejó en la escuela. En el camino, la niña solo le preguntó una vez si todo iba a estar bien. Teresa le contestó que sí, que confiara en ella, aunque por dentro no estaba segura de nada. Después fue directo a la casa del patrón. Le dolía la cabeza del desvelo, pero no importaba. Esa mañana iba a enfrentar lo que fuera. Cuando llegó a la mansión, Rogelio ya estaba en su oficina, aparentemente tranquilo, pero con algo distinto en la mirada. Teresa sabía que él estaba jugando su propio juego. Ya no confiaba del todo en nadie. A ella la trató con la misma cortesía de siempre, pero más frío. Le dijo que limpiara la planta alta primero, que hoy no habría visitas, que no se preocupara por el despacho. Ella solo asintió con la mirada baja. Mientras limpiaba los cuartos, Teresa sintió algo extraño, como si la casa la estuviera observando, como si en cualquier momento algo fuera a explotar. Todo estaba en silencio. Ni siquiera la señora Valentina había bajado aún. Era raro, porque siempre salía temprano a hacer sus vueltas al spa, a desayunar con sus amigas o a lo que fuera. Ese día no. Todo era muy callado. Lucía, por su parte, estaba en la escuela, pero su mente seguía allá. No podía concentrarse. Mientras la maestra hablaba, ella dibujaba en su cuaderno una casa con ventanas grandes y una mujer con una bata blanca al lado de un teléfono. En su cabeza, la escena de la conversación se repetía una y otra vez. Quería olvidar, pero no podía. Era como si esa verdad le hubiera caído encima y no se la pudiera quitar de encima. Más tarde, Teresa bajó a la cocina para tomar un vaso de agua y escuchó que el patrón hablaba por teléfono. Estaba dando instrucciones claras en voz baja, pero firme. Mencionaba algo sobre revisar movimientos bancarios, sobre pedir copias de documentos. No entendía todo, pero sí entendía que él ya estaba investigando. Eso la tranquilizó un poco, aunque también la puso nerviosa. Si él se estaba moviendo, entonces no era la única que sospechaba, pero también significaba que las cosas podían escalar muy rápido. Fue hasta la hora del almuerzo que todo empezó a tomar otro rumbo. Teresa fue llamada al despacho. Rogelio la esperaba sentado, con los brazos cruzados y la mirada seria. Le pidió que cerrara la puerta. Ella lo hizo. El corazón le latía tan fuerte que sentía que la iban a escuchar desde la entrada. Rogelio le preguntó si tenía algo que decirle. Ella dudó, miró el suelo, luego lo miró a él y habló. Le contó todo. Con la voz temblorosa pero clara, le dijo que Lucía, sin querer, había escuchado a la señora Valentina hablando con alguien por teléfono, que había mencionado el collar, el reloj, el plan para despedirla. Le dijo que su hija estaba segura de lo que escuchó, que no era una fantasía, que ella no la había presionado, que simplemente la niña lo escuchó y no pudo quedarse callada. Rogelio no reaccionó de inmediato, solo se quedó viéndola largo, como si
Quisiera descifrar si lo que decía era verdad o una actuación bien ensayada. Luego se levantó, caminó por la oficina y le preguntó por qué no le dijo antes. Teresa respondió que tuvo miedo, que no sabía si le iba a creer, que no quería perder su trabajo, pero que no podía quedarse con eso. Hubo un silencio incómodo. Luego Rogelio le dijo que se fuera, que necesitaba pensar. Teresa salió con el estómago revuelto. Sentía que todo podía desmoronarse en cualquier momento. Ya había hecho su parte. Ahora solo quedaba esperar. Esa noche, después de recoger a Lucía de la escuela, Teresa la abrazó más fuerte de lo normal. Le dijo que estaba orgullosa de ella, que había hecho lo correcto. Lucía sonrió tímida. No necesitaba muchas palabras, solo saber que su mamá estaba bien. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que en ese momento, en la otra parte de la ciudad, Valentina estaba en un restaurante con el mismo hombre con el que hablaba por teléfono. No era un amigo, no era un socio, era su amante, un tipo elegante con traje, reloj caro y una sonrisa falsa. En la mesa, entre copas de vino, hablaban del plan, del dinero, de lo cerca que estaban de lograrlo. Valentina le decía que su esposo no sospechaba nada, que pronto firmaría los papeles del nuevo contrato, que después de eso todo sería suyo. Pero ella tampoco sabía que alguien la seguía, que alguien ya había tomado fotos, que alguien había grabado esa conversación y que todo eso iba a volverse en su contra más rápido de lo que imaginaba. Porque cuando las verdades caen en oídos pequeños pueden parecer débiles, pero a veces son justo lo que se necesita para derrumbar algo grande. Esa noche, Rogelio no cenó, no prendió la televisión, no revisó el celular como siempre hacía. Se quedó en su oficina solo, con la cabeza dando vueltas. No sabía qué pensar. Tenía frente a él dos versiones completamente diferentes de la misma historia. Por un lado, su esposa, con la que llevaba más de 10 años casado, lo había mirado a los ojos una semana atrás y le había dicho sin dudar que alguien le robó su collar, que sospechaba de la empleada, que todo apuntaba a ella. Lloró, se ofendió, juró que no estaba loca. Y por el otro lado tenía a Teresa, una mujer que desde que llegó a su casa se había ganado la confianza de todos. Nunca pidió nada extra, nunca faltó, nunca llegó tarde. Trabajaba callada, cumplía con todo y nunca dio señales de meterse en problemas. No era amiga de nadie, no hablaba de su vida, pero tampoco generaba líos. Hasta ahora, lo que más le hacía ruido a Rogelio no era solo la historia de Teresa, era el hecho de que no se la contó de inmediato. No aprovechó ningún momento para meterle chisme. Esperó, dudó, se notaba que le costó trabajo y eso le daba más peso. Además, estaba el detalle que más lo inquietaba. La niña Lucía no tenía por qué inventar algo así. No ganaba nada. Era apenas una niña. Pero el problema era que todo eso, por más que hiciera sentido en su cabeza, no podía probarse. No tenía grabaciones, no tenía testigos, no había más que palabras. Valentina, mientras tanto, se mostraba como si nada. A la mañana siguiente, bajó a desayunar con una bata de seda y olor a perfume caro. Besó a Rogelio en la mejilla como de costumbre. Pidió jugo natural y pan tostado y se puso a hablar del clima, de una nueva boutique que iba a abrir y de una cita que tenía en el salón de belleza. Él la escuchaba como quien oye llover, en silencio, viéndola con otra mirada. Ya no era solo su esposa, ahora era una mujer sospechosa. Teresa llegó poco después, saludó con respeto, pero se notaba la tensión en su cara. Había dormido mal otra vez. Lo primero que hizo fue revisar su celular. Nada nuevo, todo tranquilo. Su plan era mantenerse en calma, trabajar normal, no dar motivos para levantar más sospechas. Si el patrón le creía, bien. Si no, al menos iba a demostrar que no tenía nada que esconder. Pero esa calma no iba a durar mucho.
A eso de las 11, Valentina la mandó llamar. La esperaba en 1200. Su habitación. Teresa subió con el corazón en la garganta. Al llegar, la señora estaba sentada frente al espejo, arreglándose el cabello con una pinza grande en la mano. Le pidió que cerrara la puerta. ¿Tú moviste algo en el closet?, preguntó sin voltear a verla. No, señora, respondió Teresa firme. ¿Estás segura? Sí. Valentina se levantó, caminó hasta el closet, abrió una cajita negra y sacó algo que brillaba. Era el collar, el famoso collar perdido. Lo sostuvo en el aire como si fuera una bandera de guerra. Apareció. ¡Qué coincidencia, ¿no crees? Teresa no contestó. Estaba en la caja donde están las cosas del Señor. Nadie toca esa caja, excepto él y tú cuando limpias. Teresa se armó de valor. Yo no lo puse ahí, señora. Ni siquiera sabía que esa caja existía. Valentina se le quedó viendo un largo rato. Después sonrió. Una sonrisa falsa como de burla. ¿Y tú crees que alguien va a creerle a una empleada o a una niña de 9 años? Eso fue un golpe directo. Teresa sintió que se le aflojaban las piernas. No dijo nada, pero entendió todo en ese momento. Valentina ya sabía que Lucía la había escuchado y lo estaba usando para asustarla. La próxima vez, dijo Valentina acercándose, ten más cuidado con lo que tu hija escucha. Es muy feo que los niños se metan en asuntos de adultos. Teresa se fue de ahí con un nudo en la garganta. Bajó las escaleras temblando por dentro, pero sin dejar que se le notara. Pasó junto al despacho y Rogelio la vio. No cruzaron palabra, pero él entendió que algo había pasado y lo que vio en su cara le confirmó que Teresa no mentía. Esa misma tarde, mientras Valentina salía de la casa, Rogelio mandó a llamar a Teresa. Le pidió que entrara con confianza. Ella lo hizo sin saber qué esperar. Quiero que me cuentes de nuevo todo, le dijo él. Todo sin saltarte nada. Teresa se sentó y le contó todo otra vez, desde el momento en que Lucía la jaló del delantal hasta la conversación exacta que la niña repitió. Le habló de cómo ella dudó al principio, de cómo decidió confiar en su hija, de lo que sintió cuando la señora la enfrentó en la habitación. Rogelio la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, él se levantó, fue a un librero, sacó una carpeta y se la mostró. Eran extractos bancarios, movimientos extraños, compras que él no había autorizado, joyas, cenas caras, viajes de fin de semana y todo en los últimos 3 meses. No tengo pruebas todavía de que Valentina me está robando, pero tengo suficientes dudas, le dijo. Y ahora, con lo que me contaste tú, tengo más razones para investigarla a fondo. Teresa lo miró con respeto, pero también con miedo. No quiero causarle problemas, señor. Solo quiero que se sepa la verdad. La verdad es que tú no hiciste nada malo y tu hija fue valiente al contártelo. Ahí mismo, Rogelio tomó una decisión. Le pidió a Teresa que por unos días no viniera a trabajar, que se quedara en casa con su hija, que le iba a seguir pagando su sueldo, pero que necesitaba que ella se mantuviera alejada mientras él ponía en marcha lo que tenía en mente. Teresa no entendía bien, pero aceptó. No era fácil decirle que no a alguien con tanto poder. Antes de irse, él la detuvo. Una última cosa, Teresa. Si esto sale como creo que va a salir, tú y tu hija no van a tener que preocuparse nunca más por nada. Ella no supo qué contestar. Solo bajó la cabeza, agradeció y se fue. Pero mientras Teresa se alejaba, Valentina regresaba a la casa sin saber que ya alguien la había empezado a vigilar. Las cosas estaban a punto de explotar y cuando explotaran, todos iban a tener que responder por lo que sabían. Rogelio no era un hombre que se dejara llevar por los sentimientos. Desde joven aprendió a controlar sus emociones. Siempre calculaba, siempre pensaba antes de actuar. Había hecho su fortuna a base de decisiones frías, negocios arriesgados y muchas traiciones que lo obligaron a endurecerse. Pero esa tarde, después de hablar con Teresa,
Después de ver la carpeta con los movimientos bancarios que no recordaba haber aprobado, después de todo lo que le había contado su empleada, sintió que el piso se le movía. No era solo la posibilidad de que Valentina estuviera robándole, era algo más profundo. Era la sensación de haber vivido engañado, de haber dormido cada noche con una persona que tal vez nunca fue quien decía ser. Esa noche no pudo quedarse en la casa. Salió sin decir a dónde iba. Le pidió al chofer que lo dejara en un hotel del centro, uno discreto. Apagó el celular, pidió una habitación con vista a la ciudad y se sentó en la orilla de la cama sin saber bien qué hacer. Tenía 1000 cosas en la cabeza. La mirada de Teresa cuando le contó lo que había escuchado Lucía, el tono de voz de su esposa, tan natural, tan tranquila, cuando decía que el collar había desaparecido, las compras que él nunca autorizó, las salidas misteriosas, las cenas a las que iba sola, los viajes de fin de semana con la excusa de «necesito un descanso, me estoy volviendo loca». En esta casa todo empezaba a hacer sentido, pero un sentido horrible. Durante años, Rogelio había creído que tenía el control de todo, que nada se le escapaba, que su dinero lo protegía de cualquier traición. Pero ahora, sentado en ese cuarto de hotel con las luces apagadas, entendía que no era así, que lo estaban usando, que probablemente lo habían usado desde hacía tiempo. Se sirvió un whisky sin hielo. Le temblaba la mano al levantar el vaso. Respiró hondo, se acercó a la ventana y miró las luces de la ciudad. Siempre le había parecido que la vista desde ahí lo ayudaba a pensar. Pero esa noche no pensó, solo recordó momentos sueltos. Valentina llorando en la sala cuando le dijo que no quería tener hijos todavía. Valentina gritándole que no la valoraba. Valentina diciéndole que nadie la entendía. Valentina alejándose poco a poco, volviéndose más distante, más superficial, más fría. Y él creyendo que solo era una mala racha. Volvió a sentarse, tomó el celular, lo encendió y buscó en sus notas. Tenía guardado un número. No era un contacto cualquiera. Era el de un investigador privado al que una vez contrató para un asunto de negocios. Un tipo serio que no hacía preguntas de más. Dudó un par de segundos. Luego marcó. «Aló, necesito que sigas a alguien», dijo Rogelio sin rodeos. «Es mi esposa». El hombre no preguntó nada, solo pidió detalles, fechas, rutinas, placas del auto, lugares que frecuentaba. Rogelio lo tenía todo. Le mandó la información y colgó. Después, por primera vez en mucho tiempo, se permitió cerrar los ojos sin pensar en el día siguiente. No durmió, pero al menos descansó. A la mañana siguiente, Valentina despertó sola. No se preocupó. Supo que su esposo se había ido temprano, como muchas veces. Bajó a desayunar y notó que Teresa no estaba. La cocinera le dijo que la señora Teresa no vendría por unos días. Valentina no preguntó más. Se sintió aliviada. Menos testigos, menos ojos. En su mente, todo seguía en control. Ya no le importaba si el collar aparecía o no. Ya había sembrado la duda, ya había puesto el reloj sobre el escritorio, ya había empezado el juego. Lo que no sabía era que ya la estaban siguiendo. Ese mismo día, al mediodía, el investigador le mandó las primeras fotos a Rogelio. Eran tomadas desde un carro estacionado frente a un restaurante caro de Polanco. Ahí estaba ella, Valentina, con el mismo hombre de las otras veces, un sujeto elegante, de camisa abierta y sonrisa falsa. Estaban almorzando, hablaban cerca, se tocaban la mano por debajo de la mesa. En una foto, él le daba un papel que ella guardaba en su bolso. En otra, ella lo besaba en la mejilla antes de entrar al auto. Rogelio vio las imágenes sin mover un músculo. No se sorprendió. Ya lo sabía. Pero verlo así en fotos, en blanco y negro, fue otra cosa. Era una prueba, una confirmación y también un golpe.
Pasó el resto del día encerrado revisando cuentas, llamando discretamente a su abogado, pidiendo información sobre propiedades, contratos y fondos compartidos. Le pidió al banco reportes detallados de los últimos 6 meses, movimientos con tarjetas, retiros en efectivo, transferencias, todo. Esa noche volvió a casa. Valentina lo recibió como si nada. Lo saludó con un beso en la mejilla y le preguntó si quería cenar. Él dijo que no, que había comido fuera. Subió a su oficina y se encerró. Lo primero que hizo fue abrir la caja donde guardaba las escrituras, el lugar donde, según Teresa, Lucía había dicho que Valentina escondió el collar. La caja tenía una clave. Él mismo la había puesto. La abrió y efectivamente ahí estaba. Una cajita negra al fondo, entre papeles y sobres con documentos. La abrió y ahí, en medio de un pequeño cojín rojo, estaba el collar. Se quedó mirándolo por varios minutos, no solo porque ahí estaba la prueba, sino porque lo reconoció. Ese collar no era una herencia de la mamá de Valentina, como ella decía. Era uno que él mismo le había comprado hacía años. Uno que ella había dicho que no le gustaba, porque le parecía demasiado llamativo, que había guardado por si acaso, y ahora lo usaba para culpar a alguien más. Rogelio sintió un escalofrío, guardó el collar, cerró la caja, se sentó y ahí, con el escritorio frente a él, entendió que no había vuelta atrás, que su matrimonio no era real, que lo estaban usando, que lo querían destruir desde adentro, pero también supo algo más. No iba a dejar que lo hicieran pedazos sin pelear. Si su esposa pensaba que él era tonto, estaba a punto de llevarse la sorpresa de su vida. Rogelio bajó a desayunar con cara tranquila, pero por dentro ya no era el mismo. Había pasado la noche entera revisando documentos, fotos, mensajes viejos y sobre todo pensando. No quería mostrarse alterado. Todavía no. Tenía que jugar bien sus cartas. Si Valentina se daba cuenta de que él sabía algo, podía adelantar su jugada, y eso no le convenía. La quería agarrar desprevenida, justo como ella pensaba hacer con él. Valentina ya estaba sentada en la terraza desayunando. Fruta cortada, café y pan integral. Traía unas gafas de sol grandes que le tapaban media cara, y un vestido de tirantes que apenas le cubría los hombros. Parecía una modelo en descanso, no una esposa preocupada por el matrimonio. «Buenos días», dijo sin voltear a verlo. «Buenos días», respondió él tomando asiento frente a ella. Por fuera la escena era perfecta, parecían una pareja normal, hablando del clima, del tráfico, de cualquier tontería, pero por dentro cada palabra, cada silencio estaba cargado de tensión. Rogelio no podía dejar de pensar en las fotos del día anterior, en el collar escondido, en los movimientos bancarios, y ella probablemente creía que ya lo tenía en la palma de la mano. «Hoy tengo cita en el spa a las 12», dijo ella mientras se aplicaba protector solar. «Después voy a comer con Mariana. ¿Te acuerdas de Mariana, la del gimnasio?» «Claro, la que se operó la nariz el año pasado», respondió Rogelio con una sonrisa suave. Valentina rió, sorprendida de que se acordara. Le pareció un buen momento para acercarse más. «¿Tú estás bien? ¿Te he notado raro estos días?», preguntó fingiendo preocupación. «Solo he dormido poco, mucho trabajo». «Pues cuídate, no vayas a enfermarte», le dijo mientras le ponía una mano en el brazo. «¿Me daría algo si te pasa algo, Rogelio?». Rogelio solo asintió, no dijo más. Por dentro le hervía la sangre. Sabía que esa preocupación era puro teatro. Sabía que esa mano en su brazo no tenía nada de cariño, pero fingió como ella. Después del desayuno, subió a su oficina y marcó al investigador. Le pidió que ese día siguiera al amante, no a Valentina. Quería saber quién era ese hombre, qué hacía, a qué se dedicaba, si tenía familia, si tenía deudas, si tenía antecedentes. Necesitaba saber todo. Ese tipo no solo estaba metido con su esposa, estaba metido con su dinero. Y eso
Era lo que más le molestaba. Mientras tanto, Valentina llegó al spa como si nada. Se tiró en la camilla, pidió el tratamiento más caro, habló por teléfono con el hombre del restaurante y le dijo que todo iba perfecto, que Rogelio estaba más tranquilo que nunca, que solo faltaban un par de semanas más, que pronto iba a firmar los papeles del fideicomiso, que después de eso podían desaparecer juntos. Él le respondió que no se tardara, que no confiaba mucho en Teresa, que algo no le sonaba bien. Valentina le dijo que Teresa ya no estaba trabajando, que la había alejado, que no había peligro, que Lucía era solo una niña y que nadie iba a creerle. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que ya había otra persona enterada del engaño, el abogado de Rogelio. A escondidas, Rogelio le había enviado las pruebas, el collar, las fotos del amante, los extractos bancarios. El abogado, un tipo serio y de confianza, le había dicho por mensaje: «Esto ya es suficiente para empezar, pero si quieres acabarla, necesitamos más. Un audio, una confesión, algo que no se pueda negar». Esa frase se le quedó grabada a Rogelio todo el día porque tenía razón. Hasta ahora todo era fuerte, sí, pero podía negarse. Podía decir que las fotos eran malinterpretadas, que las compras eran con su permiso, que el collar se cayó por accidente. Necesitaban más. Y justo ahí, como si el destino leyera la mente, entró una llamada. Era Teresa. «Señor, disculpe que lo moleste. Solo quería avisarle que mi hija, ella sigue recordando cosas. Me contó algo nuevo». «¿Qué cosas?» «Dice que escuchó un nombre, el de un banco y algo de una transferencia». Rogelio se enderezó en la silla. «¿Estás segura?» «Ella lo tiene anotado. Lo escribió en su cuaderno. Se acordó ayer mientras cenábamos. Dice que no lo entendió bien, pero que la señora Valentina dijo que era la cuenta donde iban a mandar algo, que era el paso final del plan». Rogelio sintió que se le aceleraba el corazón. Le pidió que le mandara foto del cuaderno. Teresa lo hizo. La hoja tenía un dibujo, como todos los de Lucía, pero en una esquina con letra chiquita decía: «Bancomex Sich lo manda el lunes». Que Rogelio no sepa. Eso era oro puro. Esa misma tarde, Rogelio fue directo al banco. No a cualquiera, sino al gerente que llevaba años trabajando con él. Le pidió que revisara si alguien había intentado abrir una cuenta en su nombre o hacer alguna transferencia internacional. El gerente dudó, pero accedió. Le pidió unos minutos. Cuando regresó, traía cara de preocupación. «Señor Barrera, sí hubo un intento. Alguien pidió transferir parte de su fideicomiso a una cuenta en Suiza, pero como la firma no coincidía al 100%, lo detuvimos para confirmar con usted. Esto fue hace 2 días». Rogelio no dijo nada, solo pidió una copia del documento. Al verlo, reconoció la letra. Era de Valentina. Había copiado su firma, pero no era idéntica, lo suficientemente parecida para engañar a un despistado, pero no a un banco serio. Con eso, ya no había duda. Valentina no solo lo estaba engañando con otro, no solo lo estaba manipulando, lo estaba robando y quería vaciarle la cuenta sin dejar rastro. Volvió a su casa esa noche como siempre, se bañó, cenó ligero y subió a dormir. Valentina ya estaba acostada viendo una serie en la tableta. «¿Quieres ver conmigo?», le preguntó. «No, estoy cansado», respondió él. Apagó la luz y se acostó boca arriba mirando el techo. Mientras ella se reía con una escena de la serie, él ya había empezado a imaginar cómo iba a exponerla. No solo quería divorciarse, no solo quería que se fuera, quería dejar claro ante todos quién era ella, que nadie la viera como víctima, que nadie dudara, que el mundo supiera que la mujer con la que compartió su vida era una mentirosa, una manipuladora y una ladrona. Y ya tenía el plan para hacerlo. Solo necesitaba esperar un poco más. La mañana arrancó con sol fuerte y ese calor pegajoso que anuncia un día pesado. Valentina se había ido temprano.
Según le dijo a Rogelio, tenía una cita urgente con un proveedor de arte para redecorar la sala, que quería cambiar todo porque ya se veía anticuado. A él eso le dio risa por dentro. Ella creía que todavía podía venderle cuentos, pero ya no. Él no dijo nada, solo asintió, como quien escucha una canción que ya se sabe de memoria. Después de que ella salió, Rogelio se quedó solo en el comedor, dándole vueltas al café sin tomarlo. No podía quitarse de la cabeza lo que había descubierto en el banco. Lo de la cuenta en Suiza, la firma falsa, era demasiado. Si eso hubiera pasado 2 días antes, cuando aún no sospechaba nada, tal vez se lo habría creído, pero ahora ya no. Y necesitaba más pruebas, más información, más piezas que completaran el rompecabezas. No podía enfrentarse a ella con suposiciones, tenía que aplastarla con la verdad. Fue entonces que recibió una llamada que no esperaba. Bueno, disculpe, ¿hablo con el señor Barrera? Sí, él habla. ¿Quién es? Mi nombre es Eloy, señor. Fui jardinero en su casa. Hace unos meses me corrieron, pero necesito hablar con usted. Es sobre su esposa. Rogelio se quedó callado. No conocía a ningún Eloy, pero sí recordaba que hacía unos meses uno de los jardineros fue despedido por un supuesto robo. Valentina lo acusó de haberse llevado una lámpara pequeña del jardín. Nada muy valioso, pero igual lo echaron. ¿Qué quiere decirme? No, por teléfono. ¿Puedo verlo? No le voy a quitar mucho tiempo, lo que sé es serio. A Rogelio no le gustaba encontrarse con extraños, pero algo en la voz de ese tipo lo hizo dudar. Se notaba nervioso, pero no parecía estar inventando. Le dio una dirección de una cafetería en el centro, a 3 cuadras del edificio donde tenía una de sus oficinas. Quedaron de verse en 1 hora. Cuando llegó, Eloy ya estaba ahí. Era un hombre de unos 40 y tantos, moreno, delgado, con manos agrietadas de tanto trabajar bajo el sol. Vestía una camisa limpia, pero vieja, y se notaba que traía la tensión en el cuerpo. «Gracias por venir, patrón», dijo al verlo. «No pensé que sí me fuera a tomar la llamada. Dime lo que tengas que decirme y si estás inventando algo. Y para sacarme dinero, aquí se acaba todo». «No, señor, no quiero su dinero. Solo sentí que debía hablar». Eloy se acomodó en la silla, se frotó las manos, tomó aire. «Yo trabajé en su casa casi 3 años. Siempre cumplí, pero hace como 6 meses empecé a notar cosas raras. La señora Valentina empezó a tener visitas, pero no entraban por la puerta principal, venían por la parte trasera. A veces en taxi, a veces en una camioneta blanca, y siempre entraban cuando usted no estaba». Rogelio entrecerró los ojos, no interrumpió. «Al principio pensé que era una amiga, pero un día vi claramente a un hombre alto, flaco, con saco. La señora lo recibió en bata, lo abrazó. Luego cerraron la puerta y no salieron en horas. Después lo vi otras veces. Nunca hablaban frente a nadie, pero yo los veía por la ventana del jardín». «¿Por qué no dijiste nada?» «Porque me daba miedo y también porque no era mi problema. Pero un día me descubrieron. Creo que ella se dio cuenta de que los vi y a la semana siguiente me acusaron de robo. Usted no estaba. Me sacaron sin darme oportunidad de defenderme». Rogelio apretó los dientes. Eso sí lo recordaba. Valentina le había dicho que el jardinero se llevó una lámpara decorativa que costaba miles de pesos. Él no investigó, solo firmó la carta de despido. «¿Y por qué hablas hasta ahora?» «Porque no sé, patrón, uno tiene conciencia. Me siento culpable por no haber dicho nada antes. Además, vi a ese hombre hace poco afuera de un restaurante. Iba con la señora otra vez. Se abrazaban como si fueran pareja». Rogelio sacó su celular, mostró una de las fotos que el investigador privado le había mandado. Eloy la miró y en cuanto la vio, asintió. «Es ese mismo el que iba a la casa». Eso fue suficiente para Rogelio. «¿Tienes algo más?» «Sí, hay una cosa más. En una ocasión escuché que hablaban de una propiedad que iban a pasar a otro nombre.
Ella le dijo al tipo que usted no sospechaba nada y que con su firma falsa podían hacer lo que quisieran. No sé si eso le sirva, pero era mi deber decirlo. Rogelio le agradeció, le pidió su número y le dijo que si alguna vez necesitaba trabajo, otra vez lo buscara directamente. Eloy se fue aliviado. No se lo dijo, pero había estado guardando ese secreto con miedo desde que lo corrieron. Sentía que por fin se lo había quitado de encima. Esa tarde Rogelio regresó a su casa más decidido que nunca. Lo de hoy era la pieza que le faltaba. Ya no había forma de negar nada. Ya no era solo una traición emocional, era una traición legal, económica y directa. Estaban tratando de destruirlo, de quitarle lo que había construido y lo peor, usando su confianza como arma. Al llegar, Valentina estaba en el estudio tomándose una copa de vino blanco. Lo saludó como siempre. Le preguntó cómo le había ido. Él sonrió. Bien, muy bien. Y en su cabeza ya estaba el siguiente paso. Necesitaba obtener una grabación, algo que no dejara duda, una conversación directa. Y para eso necesitaba un plan. Esa noche, Rogelio no cenó en mi indonesiana casa. Le dijo a Valentina que tenía una reunión tarde con unos socios, lo cual no era del todo mentira, pero tampoco era cierto. Lo que tenía era un encuentro con su abogado en un despacho discreto que usaban para situaciones delicadas. Llevaba una carpeta llena de copias, fotos, recibos y anotaciones, todo lo que había reunido en las últimas semanas. El abogado, un tipo de confianza que conocía a Rogelio desde que apenas comenzaba en los negocios, se quedó en silencio un buen rato después de revisar todo. Esto ya no es solo un lío matrimonial, Rogelio. Esto es fraude, intento de robo, uso de identidad falsa. Y lo peor es que está tan bien planeado que si no te hubieras dado cuenta, te dejaban en la calle. Rogelio no respondió. Solo se frotó la cara con las dos manos como tratando de sacarse el coraje por los poros. ¿Y qué procede?, preguntó después. Legalmente ya podríamos denunciar, pero no te conviene aún. Si hacemos eso ahora, ellos pueden mover papeles, esconder pruebas, desaparecer. Lo ideal sería agarrarlos con las manos en la masa, una grabación, un testigo, algo que los comprometa directo. La niña escuchó cosas, sí, pero tiene 9 años. En un juicio eso pesa, pero no es suficiente. Y Teresa tampoco. Lo que ella sabe se lo contó la niña, y sin pruebas lo pueden llamar chisme. Rogelio se quedó callado unos segundos, luego alzó la mirada. Entonces hay que hacer que hablen. Acomodé lugar. El abogado asintió. Yo tengo un contacto que puede ayudarte con eso. Te instala micrófonos en lugares estratégicos. Lo ideal sería poner uno en el carro de Valentina y otro en su habitación. Tú sabrás dónde es más probable que hablen. En el carro se siente más segura ahí. Perfecto. Lo agendamos mañana mismo. Mientras eso se organizaba, al otro lado de la ciudad, Valentina se reunía con su amante en el estacionamiento subterráneo de un centro comercial. Dentro de su camioneta, hablaban con prisa, como si cada minuto contara. ¿Ya lo firmó? Todavía no, pero está a punto. Me dijo que en estos días va a revisar el fideicomiso y el dinero. Una vez que firme, yo hago la transferencia. El gerente ya no molesta. Ya le di un regalo para que se haga de la vista gorda. Valentina, no podemos seguir esperando. Te juro que si esto no se cierra esta semana, yo me salgo del plan. Ya es demasiado riesgo. ¿Tú crees que para mí no lo es? Estoy jugando con fuego aquí. Si se entera, me mata. Entonces, apresúralo. Estoy haciendo lo que puedo. Tú ocúpate de mantenerte lejos. No quiero que te vean conmigo. Ya me vieron una vez, el jardinero, ¿te acuerdas? ¿Y qué tal que él ya habló? No va a hablar. Le dimos cuello hace meses. Pero Valentina se equivocaba. El jardinero ya había hablado y su testimonio estaba por convertirse en parte clave de una cadena que se estaba cerrando lentamente alrededor de ella. Al día siguiente,
Mientras Rogelio revisaba unos papeles en su oficina, recibió un mensaje de voz del investigador privado. Señor, ya se instalaron los micrófonos, uno en la guantera de la camioneta de la señora y otro en el florero del baño principal, justo donde suelen hablar por teléfono. Rogelio solo respondió con un pulgar arriba. No hacía falta más. Ahora solo quedaba esperar. Valentina, por su parte, seguía segura de que tenía el control. Ese mismo día, entró a la oficina de Rogelio con una hoja en la mano. Mi amor, ¿puedes firmar esto cuando tengas un minuto? ¿Qué es? Es lo del seguro de la casa nueva. ¿Te acuerdas que querías renovar el tema de las pólizas? Rogelio tomó el papel, lo leyó rápido. No era del seguro. Era una autorización para que ella pudiera hacer movimientos en una cuenta conjunta. Disfrazado de otra cosa, la miró. ¿Por qué me estás dando esto ahora? Porque justo vi los papeles y me acordé. Te dije la semana pasada. No, no lo hiciste. Ella se puso seria, se cruzó de brazos. ¿Me estás diciendo mentirosa? Te estoy diciendo que no me acuerdo y que no voy a firmar nada hoy. Tengo la cabeza en otra cosa. Valentina sonrió con esa sonrisa seca que ya no podía ocultar. Como quieras, solo era por ayudarte. Salió de la oficina con paso firme, pero por dentro hervía. Sabía que algo pasaba, que Rogelio ya no era el mismo, que estaba más callado, más observador. Ya no mordía el anzuelo tan fácil como antes. Esa noche, el micrófono del carro grabó la primera conversación fuerte. Valentina y su amante discutían. Él le exigía resultados. Ella lo mandaba a callar. Decía que Rogelio estaba más difícil de manipular, que algo no cuadraba, que tal vez alguien estaba metiendo cizaña. ¿No será la sirvienta? Ya no está. La mandé lejos. Y si hablo con él, te digo que no. No puede probar nada. Entonces, haz que firme. Ya. Mañana lo intento otra vez. Pero te aviso, si esto sale mal nos vamos los dos al hoyo. El audio fue claro, nítido. No necesitaban más. Ahí estaba la prueba. Intento de fraude, confirmación de que buscaban que él firmara con engaños y una amenaza directa. Al día siguiente, Rogelio no fue a trabajar. Se quedó en casa revisando los audios con su abogado. Después de escucharlos 2 veces, el plan se terminó de armar. Iban a preparar una trampa, algo definitivo, un movimiento que lo cambiara todo. Y lo que no sabían Valentina y su amante es que la caída ya había empezado, solo que todavía no se daban cuenta. Valentina siempre fue lista. Desde joven sabía cómo moverse, cómo hablar, cómo mirar para conseguir lo que quería, pero tenía un defecto. Pensaba que todos eran más tontos que ella y ese error ahora le estaba costando caro. No lo sabía todavía, pero ya estaba dentro de una red de la que no iba a salir ilesa. Los días siguientes, a la última conversación grabada, todo en la casa pareció seguir igual. El desayuno servido a la misma hora, las llamadas constantes de Valentina a sus amigas, las salidas repentinas, las compras innecesarias. Pero Rogelio ya no era el mismo. Él la escuchaba desde el fondo del pasillo sin interrumpirla. Observaba sus movimientos como un lobo quieto que ya no ladra, pero sigue listo para atacar. Desde que tenía los audios grabados, Rogelio entendió que ya no tenía que pelear con palabras. Ahora todo lo que hacía tenía un objetivo: empujarla hacia la trampa, hacerla sentir cómoda, confiada, como si todo estuviera bajo control. Porque lo peor para una persona que cree tener poder es cuando ese poder se le escapa sin que lo note. El abogado le recomendó esperar un par de días más. Aguanta, Rogelio. Entre. Más relajada la tengas, más va a soltar, y nosotros necesitamos que ella misma se hunda. Así que eso hizo. Una mañana, Rogelio fingió que salía a una junta importante. Se despidió de Valentina con un beso en la frente y una sonrisa suave. Le dijo que no volvería hasta la noche, que estaba agotado, que necesitaba desconectarse.
Valentina se tragó el cuento. Hasta le sugirió que se fuera a un spa, que se relajara, que no se preocupara por nada. Él, por dentro, se rió. Era buena actriz, pero ya no le creía ni el saludo. Apenas cerró la puerta de la camioneta de Rogelio, Valentina se fue directo a su cuarto, sacó su celular, marcó un número y habló con ese tono rápido que usaba cuando nadie podía oírla. Ya se fue, hoy es el día. La otra voz, la del amante, sonó aliviada. Quedaron de verse en la oficina vieja de Rogelio, una que ya casi no usaba, ubicada en una zona industrial. Era un lugar perfecto para hablar sin ser escuchados, o eso creían. Mientras Valentina manejaba rumbo a la oficina, una camioneta gris la seguía a 2 cuadras de distancia. En el interior iban el investigador privado y un asistente del abogado. Ambos grababan todo, no necesitaban meterse, solo observar, dejar que ella solita se metiera en el hoyo. Dentro del carro, Valentina hablaba sola, pero con el celular conectado por Bluetooth. No se daba cuenta de que cada palabra seguía quedando registrada por el micrófono oculto. Ese idiota no sospecha nada. Ya está todo preparado. Solo falta que firme el nuevo poder. Me dijo que lo va a revisar en estos días. Yo le cambio el documento en cuanto me deje el folder en el estudio. El hombre del otro lado solo decía: hazlo rápido. Valentina afirmaba con un sí, sí, como si estuviera cerrando un trato de negocios y no destruyendo una vida. Llegaron a la oficina abandonada, entraron sin que nadie los viera, y ahí fue donde pasó algo que Rogelio no esperaba. La conversación cambió de tono. ¿Y después qué?, preguntó Valentina. ¿De verdad vamos a irnos? Claro, yo te lo dije. En cuanto tengamos el dinero, nos vamos del país, pero tenemos que actuar rápido. Ese cuate puede cambiar todo en cualquier momento. Me está costando trabajo controlarlo. Ya no me cree tan fácil. No sé si alguien le metió ideas. No será la sirvienta. Ya te dije que ella está fuera, pero la niña, la hija, esa niña, escuchó algo. ¿Qué? Una vez mencioné el banco por teléfono. Tal vez me oyó. Teresa me dijo que la niña andaba preguntando cosas. Hubo un silencio. ¿Y qué vas a hacer? Nada. No le van a creer. ¿Quién le cree a una niña? Pero igual hay que tener cuidado. La conversación fue larga, pero suficiente. Cuando salieron del lugar, lo seguían grabando. Todo quedaba registrado. Todo. Hasta las pequeñas frases dichas al aire que confirmaban la traición. Esa noche, Rogelio volvió a casa más tranquilo que nunca. Valentina ya estaba en la cocina abriendo una botella de vino blanco. ¿Cómo te fue? Bien, respondió él colgando su saco. Te ves más relajado. Lo necesitaba. ¿Quieres cenar? No, gracias, pero sí necesito que me ayudes con unos papeles. Mañana tengo junta con el banco y quiero dejar todo listo. ¿Puedes ayudarme a revisar el folder que tengo en el estudio? Valentina lo miró. Por dentro se encendió la alarma. ¿Sería ese el folder el que iba a usar para el cambio de documentos? Claro, dijo con una sonrisa. Lo veo mañana temprano. Perfecto. Rogelio subió a su cuarto y cerró la puerta. Sabía que esa noche Valentina iba a actuar, iba a ir al estudio, iba a abrir el folder, iba a cambiar los papeles. Él ya había dejado el documento falso ahí, uno idéntico al que ella buscaba modificar. Pero lo que no sabía era que el folder tenía una pequeña cámara escondida justo entre la tapa y la parte trasera. A las 3 de la mañana, el sonido de un clic suave se escuchó en el estudio. Valentina bajó en bata, descalza, con guantes de látex en las manos. Entró sin prender la luz, sacó el folder, cambió los papeles, lo volvió a cerrar y se fue como si nada. Todo quedó grabado, todo. A la mañana siguiente, Rogelio despertó temprano, preparó café, se vistió con calma y salió a caminar por el jardín. Cuando regresó, Valentina lo esperaba en la cocina con una taza de té. ¿Dormiste bien? Perfecto.
contestó él. ¿Ya revisaste el folder? Sí, todo está en orden. Ella sonrió, se sintió ganadora y ahí fue cuando pasó algo inesperado. Sonó el teléfono de Rogelio. Era una llamada interna del sistema de la casa. «Señor», dijo el guardia, «hay 2 oficiales en la entrada. Dicen que vienen por un tema legal. Déjalos pasar». Valentina se puso pálida. «¿Qué pasa?» «No lo sé. Vamos a ver». Minutos después, 2 oficiales vestidos de civil entraron al estudio. Uno saludó a Rogelio y el otro se dirigió directamente a Valentina. «Señora Valentina de Barrera, queda usted formalmente notificada de que será citada para rendir declaración por un presunto intento de fraude patrimonial. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra». Valentina se quedó paralizada. No lo podía creer. Rogelio no dijo nada, solo se mantuvo firme con los brazos cruzados y ahí por fin empezó a caer el castillo de mentiras. Valentina no entendía nada. Se quedó inmóvil mirando a los 2 oficiales que acababan de entrar al estudio con papeles en la mano, la boca entreabierta, como si esperara que alguien dijera «es broma» y todos soltaran la risa. Pero nadie lo dijo. Nadie se rió. Todo era real. Su cara cambió de color en segundos. Primero blanca, luego roja, después otra vez blanca. Sudaba, pero tenía frío. El cuerpo le temblaba, aunque intentara disimularlo. Su voz apenas salía. «Disculpen, ¿esto es una broma o qué?» Uno de los oficiales levantó el documento que traía. En ese papel había una orden firmada por un juez. No era una detención, era un citatorio para que respondiera legalmente por el intento de manipular cuentas bancarias a nombre de su esposo. Había pruebas, había testigos, y aunque todavía no estaba esposada, el mensaje era claro. Ya no tenía el control de nada. Rogelio no habló, no se acercó, solo observó. Le bastaba con ver cómo su esposa tragaba saliva mientras intentaba mantener la compostura. La misma mujer que semanas atrás decía que tenía todo bajo control, que se burlaba de la empleada, que decía que nadie le iba a creer a una niña. Esa mujer ahora estaba frente a 2 oficiales en bata, sin respuestas, sin maquillaje, sin escudo. Valentina intentó girarse hacia él. «Rogelio, tú sabías de esto». Él no contestó ni una palabra, solo la miró, y esa mirada fue peor que un grito. Ella entendió y se quebró por dentro. «Yo no hice nada malo, fue un malentendido», dijo de pronto, ya no tan segura como siempre. «Están exagerando». Uno de los oficiales respondió con voz calmada pero firme. «Señora, lo que usted hizo fue falsificar una firma para intentar mover fondos que no le pertenecen. Y tenemos una grabación donde usted misma admite el plan». «¿Grabación? ¿Qué grabación?». La miró con los ojos bien abiertos, como si de pronto le hubieran jalado la alfombra. Rogelio se acercó despacio, ya no con coraje, ahora con la seguridad de quien sabe que la partida terminó. «Te escuchamos, Valentina, a ti y a tu amante, en el auto, en la oficina, en esta misma casa». Ella retrocedió un paso, tragó saliva otra vez. Se tambaleó. «No tienes derecho a grabarme. Tengo todo el derecho cuando están planeando robarme millones de pesos. Usando mi nombre». El silencio fue denso. Los oficiales le explicaron que por el momento no iban a arrestarla, pero debía presentarse a declarar con su abogado en menos de 48 horas, que si no lo hacía, las cosas se iban a complicar más, que las pruebas eran suficientes para armar una causa sólida. Valentina no habló más, solo se fue. Subió las escaleras lenta, como si cada paso le pesara 10 kilos. Cerró la puerta de su habitación sin fuerza, como si ya ni ganas tuviera de seguir fingiendo. Rogelio se quedó en el estudio con el corazón latiéndole fuerte, pero en calma. No era alegría lo que sentía, era otra cosa, algo parecido a una mezcla de tristeza, decepción y alivio, porque al final, aunque ya no la amaba como antes, Valentina había sido su compañera muchos años.
Había compartido su cama, su mesa, sus viajes, su nombre, y ahora todo eso ya no significaba nada.